prédicas que me han precedido de la frase de la pastora, ha sido bien edificativo. Le doy gracias a Dios por eso, porque siempre hay palabras que se pueden. Hay un programa en la televisión, de unos jóvenes entre los 12, 13 años, a los 15, 16 años. Son como jóvenes rebeldes, son como aquel tipo de jóvenes de que hay etapas, la vida tiene sus etapas, cada etapa tiene su crítica. Los problemas de los 13 años son los niños de los 15 años, no son los niños de los 16 años, son los niños muchas veces de los 20 años. Pero cada etapa tiene sus bondades y sus debilidades. Los 50 tienen sus etapas, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas también. O sea, no hay una edad perfecta. Yo siento que no es perfecta y son buenas. ¿Sí? Entonces, pero en particular este programa, estos jóvenes, lo que hacen es que hay un programa en Estados Unidos que lleva a los jóvenes rebeldes a una cárcel del Estado. Se pasan un día en la cárcel. Entonces eso como que los confronta, los intimida a tal grado que ellos dicen, no, sale transformado. Yo nunca lo había visto en un texto, solo pedazos, pero ayer lo vi. Entonces el Señor, entonces las cárceles por Estado supuestamente son como reformatorios para reformar. ¿Sí? Entonces traigo a esto cuenta, porque en realidad siempre, ojo, siempre debe haber algo que cambiar en la vida. Cualquier edad, cualquier edad. Mis problemas, mis debilidades, mis pecados, podría decir, no son los mismos cuando yo tenía 13 años, que 19, que 25, que 20. Son pocos. Sigo siendo el mismo. ¿Sí me explico? O sea, físicamente soy el mismo como un hombre. Porque siempre tengo que transformar. Es que si no hubiera algo que transformar, si no hubiera algo que cambiar, yo fuera mentiroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hubiese existido algo que cambiar, yo hubiera mentido. La integridad. Porque a él no lo mataron. Él decidió voluntariamente ser la expiación, expiar el pecado a través del derramamiento de su sangre preciosa. Y de ahí que vienen dos tipos de perdón para dos tipos de personas. Hay un perdón judicial que le llamo yo, que es para el que no conoce a Cristo y se convierte en el evangelio a través de un mensaje de la palabra. ¿Sí? A través del mensaje de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo influencia en esa persona, llega un convencimiento tal que dice: yo reconozco y que reconozco que mi condición pecaminosa me separa de la vida eterna. ¿Sí? Pues si le llamo perdón judicial o perdón al inconverso, al que no conoce al Señor. Y cuando él admite, reconoce y confiesa, viene la gracia y se gana el paso al cielo. Así de sencillo. Pero también viene hay otro tipo de perdón. ¿Sí? Viene el perdón para los santos. O sea, sí,
tener malinterpretado el concepto. Porque algunos de ustedes creen que ser santo es ser un cachado, es ser un alcoholado, es ni siquiera volver a ver el lado porque está tremenda. Esa no es la comunicación. Cuando el Señor se refiere a santos, cuando tú lees en la Biblia que se refiere a su pueblo y se refiere a los santos, o sea, tú sos santo porque has sido santificado y justificado por la sangre del Cordero. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, sos santo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, todo termina ahí con faltas, porque no dejas de ser bueno. ¿Sí? Entonces, al no dejar de ser humano, viene el perdón. El perdón para los hijos. ¿Me basta? ¿Con qué? También, con la gracia. Admitir, confesar tu pecado y decirle al Señor, por eso. Y como Él ya pagó, como Él ya te justificó, Él te perdona. Amén. Escuchamos este contexto. Es necesario que tengas. Es que en tu vida no hay nada que cambiar. Hermanos, la vida no puede. Entonces está listo para que nosotros creyentes. Esa es una explicación, la única explicación que yo le he encontrado de que por qué personas tan anegadas, personas tan correctas, personas siervos de Dios, se mueve una bebida. Pero doy muy gracias a Dios porque en ti, sin saberlo yo, pero si estoy predicando que sí es allá y te voy a decir por qué, porque tengo una base bíblica que es en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En otras palabras, en primera de Corintios, capítulo 1, Corintios 1, ...25 en adelante. Pero quiero explicarte el contexto antes de leer este versículo 25. Los corintios estaban metidos en pleitos. Los corintios estaban metidos en divisiones. Los corintios estaban metidos en un dilema de que ellos se atribuían que les pertenecían a ciertos líderes religiosos. Entonces el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel, le llegó la noticia y les manda esa carta, la carta de consejo. Y entonces el apóstol Pablo, te la resumo antes de ese versículo 25, que ninguno de ustedes, a los que ustedes llaman líderes, ha dado la vida por ustedes. Ninguno de ustedes, a los líderes que ustedes ven, a ellos específicamente, ninguno ha hecho el sacrificio más grande de amor. Por lo tanto, ninguno puede decir: yo soy de fulano, yo soy de Ritano, yo soy de Perengano. Entonces, ese era el pleito. Y entonces eso había ocasionado divisiones en la iglesia. Cuando hay una división, yo les he explicado que lo que el enemigo más utiliza en las iglesias
¿Por qué? Porque meten intriga entre uno y el otro. Entonces cada uno empieza a ganar partido. Yo les prediqué y les dije que no hay que poner la mirada en los hombres, sino que hay que poner en Cristo. Entonces, esa división, ese pleito, señores, es normal. ¿Por qué? Porque son humanos. ¿Sí? Entonces, cuando tú cometes un pecado, cuando tú sentís que tenés pensamientos no adecuados, cuando tú entendés que tu carne es débil y te lleva a desear cometer un adulterio, cometer una falta, a delinquir, hermano, eso es normal. ¿Para qué? Y normal no solo para la gente que no conoce al Señor, sino que también es normal para la gente que conoce a Cristo. Porque esta palabra, esta epístola, esta carta no está encaminada a los inconversos. Está encaminada y dirigida y escrita a un destinatario, que eran los convertidos al Señor Jesucristo en Cristo. ¿Sí? Y entonces, con ese contexto, el versículo 25 dice así: ¿por qué se comporta la gente así? ¿Por qué todavía siguen habiendo divisiones? ¿Por qué todavía siguen existiendo malos pensamientos? ¿Por qué todavía me comporto de esta manera? ¿Por qué todavía pienso así? ¿Por qué todavía hago esto? ¿Por qué todavía caigo en este pecado? ¿Por qué me mortifico con esto? Hermano, porque son humanos, primeramente. Y segundo, lo que el apóstol dice, por eso, lo insensato. No es que seas, no, es porque lo vas a entender esa palabra insensata con lo que yo te leo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ojo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, ni muchos nobles. Ojo, o sea que lo que el Señor estaba diciendo, en otras palabras, que el pueblo de Dios no está lleno de muchas personas cuya intelectualidad elevada. ¿Para qué? Porque la condición para venir al pie de Cristo no es venir con un argumento intelectual, no es venir convencerme a mí de que Dios existe, no. Es venir con la sabiduría que tenés limitada como humano, convertida en nada. ¿Sí me explico? Por eso el Señor dice, y dice, ¿por qué? Dice, si no que lo necio del mundo es escogido Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo es escogido Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado es escogido Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación, etc. Lo que te quiero decir es de que la falta en sentir es lo que Dios necesita para hacer su obra. ¿Sí me explico? Entonces, si tú te sentís culpable, si tú te sentís mal, si tú has cometido algún pecado, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque puede ser transformado. Porque si no existiera transformación, si no hubiese algo que transformar, entonces Dios. Amén, hermano. Por eso yo te dije que este domingo yo te iba a hablar de la transformación. Yo hice, no sé si algunos se metieron a la página y dijeron, hice esta tabla. Es una tabla de evaluación de temperamento. La hice conscientemente. Me detuve un buen rato
te vas a dar cuenta. Porque tenés una forma de ser, una forma de actuar, una forma de pensar. Y que no todo lo que hagas, actúes, decís y obres, está bien. Está bien. Ahora, lo que sí yo puede, lo que el Señor sí puso en mi corazón, y lo que yo sí le dije al Señor, que yo no puedo resignarme a vivir con las debilidades que yo mismo encontré en este documento. O sea, yo no puedo tener como excusa, bueno, así soy. Bueno, así nací quizás, con excusarme hasta la falsa doctrina de que si mi papá es así, no puede tener que ser así. Si mi papá o mi familia, mis hermanos fueron todos coléricos en el sentido de iracundos o debilidades, de vicios, etcétera, de adicciones, yo voy a ser así. O sea, tú puedes conformarte tomando como excusa, echándole la culpa a tus antepasados. Entonces yo la vi, me preocupé. Dije, Señor, subrayé las bondades y las debilidades que tengo. Dije, bueno, mis debilidades las subrayé a conciencia, pero renuncié a vivir toda la vida con esta debilidad. Y si yo te pongo a decir las debilidades que tengo, te levantaste. ¿Sí? Pero entonces, yo no sé si te confundí, pero le doy gracias a Dios porque todavía que transformar mi vida. Me preocupara si tú hubieras salido si habiendo hecho esto a conciencia y con un deseo de confrontarme a mí mismo, hubiera salido bien cuerpo, soy psicólogo, pero entiendo que si hay debilidades, pues hay cosas que transformar de vida. Entonces le decía, Señor, tú dime cómo hago. Y encontré un concepto algo complicado de lo que es temperamento, porque así se llama eso. Se llama tabla de evaluación de temperamentos. Temperamento, dice, es la peculiaridad e intensidad individual de los aspectos psíquicos y de la estructura dominante del humor, que es más confundido que dar el día de madre. ¿Qué pasa? Entonces el Señor me dijo, Papadito, ¿qué es esto? Es la manera natural con que tú interactúas con los demás. O sea, mi temperamento es la forma como yo me llevo con mis hijos, con mi mujer, con mis hijos, con mis compañeros pastores, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis amigos. Es mi forma natural, pero natural viciada, con mis malas mañas, con mis defectos. Ese es el temperamento. Entonces hay cosas que debemos cambiar. Y por eso es que se llama este mensaje transformación. Hay algo que cambiar. Y sin hacer ningún análisis, sin hacer ningún documento, yo sé que el Espíritu Santo aquí ya me dijo que tenía que cambiar. En otras palabras, ¿qué cosas que no son agradables para tu familia, tu entorno familiar, qué debe cambiar? ¿Qué tanto exiges? ¿Cómo querés? Cada quien es. Entonces, eso
voy a cambiar. Y el problema todavía es que algunos de ustedes toman como excusa esa forma de ser para no servir al Señor. Aquí lo que se trata también es que cuando yo falte, ¿qué va a suceder? Mi esposa me hace una broma. Yo le he dicho desde aquí que cuando yo me muera, de broma, dice ella que va a poner mi, ¿cómo se llama ese brado que ponen así? En la luz, en la lámpara. Dice, tú yaces y yaces bien. Tú descansas y yo también. Pero yo espero que Dios que sea broma, así es. Entonces, o quizás en otros, usted sabe que ahí ponen todos los pensamientos y como que viene reduciendo lo que era en vida la persona que murió. ¿Ya? Ojalá que tu lápida no diga lo que acabo de decir en broma, o que diga esto y futuro hasta la sepultura. Qué triste que sea así. No. El gente figura hasta la sepultura, ¿qué significa? Que no obstante aquella persona que sabe que tiene debilidades, no le interesa ni cambiarlas ni admitirlas. Hay gente que dice, yo así soy y que si te gusta, bueno, y si no, hay cada vez más. Y al final esta gente está contenta. Se me viene a la mente lo que yo les hablaba después de los pastores de Red. Algunos creen que la ancianidad es sinónimo de amargura. Y todo el mundo cree que así es, y todo el mundo tiene el falso concepto de que esa edad es la edad de todo lo malo, de todas las frustraciones, de todo el temperamento que aborda por la edad. Pero no es eso. ¿Sabe qué es ese final amargo? Ese final frustrante y la mayoría, ese final de soledad. ¿Sabe por qué los hijos y los a los viejos, a los ancianos, a algunos, no es cuestión de edad? ¿Sabe qué es cuestión? De lo que tú sembraste a lo largo de tu vida. ¿Cómo encaminaste tus acciones? ¿Cómo trataste a la gente? ¿Cómo fuiste con los demás? ¿Cómo fuiste con tus hijos? ¿Cómo fuiste con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo fuiste con las personas que estaban alrededor tuyo? Siempre a lo largo de tu vida. ¿Sí? Para estar en la ancianidad, en la cosecha, en lo que se siente, que tiene que ver con el temperamento moral. Y tú sabías que había cosas que transformar dentro de ti. Tú sabías que maltratar no es agradable a Dios ni a los demás, pero no te importaba, lo seguías haciendo. Tú sabías que seguir adulterando era lo que no deberías de hacer, y tú insistías, decías, soy un cantante, entonces ha sido la gente que no ha entendido, que ha vivido mensajes como este y que el Espíritu Santo los ha tocado, pero ellos no han querido. Ellos han tenido como su eslogan de vida, hecho y figura hasta la sepultura. Entonces, el resultado de una vejez es soledad. Muchos hijos me quieren ver, no se lo terminas la edad. Porque yo sí conozco ancianos que a la edad, querido, yo anhelo que mi padre venga conmigo. ¿Por qué? Por lo que ellos han sembrado en mí. Si mi papá no hubiese sido así, mi mamá se lo dijo. ¿Qué efecto hubiera tenido? Y hay que transformar el mundo.
que están cerca de mí me conocen que siempre. Miren, vaya pintura de verdad. No lo voy a decir porque no. Es entre el Señor y yo. José le dijo esta cosa. Es para ti este mensaje. Yo le estoy llevando a Biblia que platiqué con mujeres, confrontarme y decir, no, mire. Por eso que yo deseo que vengan del trono. Hay un poder sobrenatural de Dios. Hay un poder sobrenatural de Dios que nos toca. Y con la administración del Espíritu Santo, la cosa seria. Pastor, ¿qué hacer? Primero, mi querido hermano, algo tan sencillo que es cada debe admitir tu condición, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de presionar a los demás, tu forma de perseguir siempre lo perfecto, tu intachabilidad de hacer las cosas o de pensar las cosas, de no dejarte pasar ninguna. Lo que más triste es que sos tan libre de la oscuridad de tu casa. Lo primero que debes admitir qué cosa que el Espíritu Santo ya te reveló ahora o anteriormente te ha revelado. Ese es tu mal genio que tenés, ese es tu carácter. Yo siempre digo, afligite si tenés chicos en tu casa y no te salen a recibir. Ahí sí preocupan, porque los chicos de tu casa se contentan cuando tú llegues. Estás mal. ¿Ya? Allí en la casa es, cuidado con los perros, no los vaya a patear. Porque si usted ve que los acá, sale uno ahí. Miren, ¿y qué me quedé? Si el chuchito no sabe, hermano, ya tenés, ya tus hijos tienen 30 años quizás, mis amigos lo tenían 12, 13, de tener 20 años de casado. Y son el mismo o la misma con ese mal genio. Todavía hay uno de ustedes que piensa, todavía tuve nada, primero tuve nada y después marido. No. Si hay unas que piensan todavía tienen lo retrógrado del pensamiento de decir, y un marido que es que te debe enviar a 20 años de casado y todavía traerme las facturas, traerme la ayuda, te molestas, por no decir que te cachupas, porque la comida no te servida cuando llegas. Yo vengo de trabajar, no sé qué, es mi obligación. Y no tengo que mantener mi casa. Es que no me entienden, todavía es genio. Y la figurita, yo diría la fichita, papá, todavía. Ya sabes, no es al modelo del Cristo cuando decimos a alguien fichita. Esta es una fichita, es una figurita, firmita, todavía. Firme, todavía. Y todavía vienen aquellas nanas externas que dicen, es que te lo digo. Y el hombre está comiendo y las nanas todavía que dije que con eso te casas. No te hubieras casado. De 30 años, por Dios, mamá, ya es que es un coscorrón santo, su mamá. Todavía, no, que era fulano de tal. Quizás ni sabes que le estaba metiendo con 15 años en la casa, ya no sabe. No, pero era fulanito, menganito. Este es un conjunto de todos. Aquí dice. Dale ese aplauso fuerte. Todavía no hay. Señores, siempre hay algo que cambiar. Siempre hay algo que cambiar. Este es el hermano Mejía. Él es psicólogo. Él me atendió a mí recién casado.
¿Quién supo que estaba para hermano? Y voy a interesar ya últimamente, después de 25 años. Pensamos, como esta chica era. Miren, este botado es revelador. Me pica, porque no lo quiero decir. Usted termina la pregunta. Aquí, ¿cuántas veces te he dicho terminas? ¿Cuántas veces te empiezas a primero has ido y lo primero que aparece ahí es que admitir? A la saciedad se lo he dicho. Si yo no hubiera admitido que era un fracasado, que la droga me había vencido, 10 materias para ser abogado, y yo me hubiera derrotado, si yo hubiera admitido que yo necesitaba a Jesús, si yo no hubiera levantado esa madrugada, hubiera aspirado tierra, inhalado tierra, queriendo que era compañía, si yo no hubiera admitido mi situación, que yo necesitaba de ayuda, estuviera aquí. Pero el punto es, ¿desde cuándo sabes lo que tenés que cambiar y no haces? ¿Desde cuándo te has quedado en cuántas intenciones? Pero primero es admitir. ¿Sí o no? Lo segundo, primero que hacer mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué? Mientras llega la confrontación, primero llega la confrontación. Amén. Después, lo natural, si sos un hijo de Dios, si estás cerca del Señor, y tienes una relación con Dios, viene el deseo. ¿Sí o no? Como cuando tú te pones una visión una vez en tu vida. Amén. Y hay cosas que impiden que tú realices esos sueños y esas metas. Por ejemplo, te lo estoy simplificando para que lo entiendas espiritualmente. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, mi visión y mis metas eran mi bufete, mi oficina, tener colaboradores, etc. ¿Sí? Pero en el momento que ese era mi anhelo y mi deseo, había cosas que eran un impedimento fuera de mi alcance para poder llegar y alcanzar lo que yo deseaba. ¿Para qué? No era el tiempo, tenía que prepararme académicamente, ¿sí? Tenía que sacar un diplomado, etc. Había un tiempo de madurez, había un tiempo, lo económico no era adecuado para poder llegar a esas metas. ¿Para qué? Entonces, por eso lo voy a poner, te puse nada más ejemplo para que fuera más entendible. Ahora, nos pasamos a la espiritual, ese deseo, yo he admitido ya aquí que yo tengo este problema, esta necesidad, como las mujeres cuando vinieron de retiro, ellas sabían, ellas vinieron confrontadas. Dios te confronta y te dice, esto está mal, sos así, así, todas estas cosas lo que han llevado, por eso estás en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos no te hacen caso, entonces ya llegaste a ese punto, pero tú anhelás hacerlo. Pero hay cosas que te detienen, hay cosas que no dependen de ti, como le pasó a un ejemplo de las puertas, a Jeremías. ¿A quién? A Jeremías cuando le llegó la noticia que estaba mal, que estaba en ruinas Jerusalén. Él sabía que había cosas que todavía no podía hacer. Él quería estar en ese momento. Tú quisieras arreglar las cosas. Tú quisieras que toda tu familia estuviera ya, pero ya, ¿sí o no? Tú quisieras que tus hijos, tu mujer, que vuelva ese amor, quizás que tú perdiste esa autoridad, tú querés que vuelva ya. Después de admitir. ¿Me explico?
bastante. Sí, quizás te imaginas, pero no sabes qué tan profundo es el daño que causaste con tu forma de actuar, con tu forma de ser, no querer cambiar. ¿Sí entiendes lo que significa mientras tanto? A veces la gente no está lista. A veces tú sentís esa sensación, ese sentimiento de querer hacer las cosas ya. Yo he sido tocado por el Espíritu Santo, Señor, a pactar con Dios. Pero eso tú lo has pactado con Dios. Pero hay cosas que tenés que esperar. Como cuando metes un tornillo y metes un clavo, aunque sea una misma madera, pero son dos cosas y objetos diferentes, son formas de meter. ¿Cómo metes un clavo? Agarras el martillo, le das uno o dos martillazos y el clavo se introduce en la pared o se introduce en la madera. ¿Sí o no? ¿Cómo metes un tornillo? Metes el tornillo con el clavo. ¿Por qué no? Agarras el tornillo, agarras el desarmador y le vas dando vueltas. Después, dándole vueltas hasta que queda socado. ¿Sí? Los dos en la misma madera. Ahora, ¿cómo saco un clavo? ¿Y cómo saco un tornillo? Se sacan iguales. El clavo sale de un solo. Ese clavo puede ser. Ahora, en el martillo tiene unas cosas como orejas atrás. Eso es para sacar los clavos. Agarras el clavo, la cabeza del clavo, agarras el martillo, lo pones hacia la parte, como la parte de atrás y lo atás. Tú sale el clavo. Puede ser uno o dos. Es más rápido. ¿Sí o no? Agarras el tornillo y de la misma forma. Tienes que agarrar el desarmador, pegarlo en la cabeza del tornillo y empezar a dar la misma vuelta. Misma salida. Las mismas vueltas, pero hay una más primero. Entonces ese mientras tanto, el daño que tú has causado, tiene que esperarse un tiempo. Ese tiempo es crucial. En ese mientras tanto puede venir tantas cosas. El diablo puede venir a tu vida, pueden suceder muchas cosas adversas. El diablo puede venir y decirte súbete a Dios, ¿cómo te vas a regalar con tus hijos? Tienes perdón sin autoridad sobre ti, muchas cosas. O tú llegas con esas personas y quieres pedirle perdón cuando te cuentas y las personas te salen mal, te salen regañándote, gritándote. ¿Para qué? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Qué hizo? Nehemías 1. Pásale la mano. Nehemías 1. Yo te expliqué. Hablamos de las puertas. ¿Amén? Le damos una mención bien. Vamos a leer el 3. Perdón. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, no les expliqué la vez pasada, porque él había sido un directo, pero que era un hermano consanguíneo. Con algunos varones de Judá, les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad y en la provincia están en gran mal y afrenta. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas.
Ojo lo que viene aquí. Cuando oí estas palabras, yo te lo voy a parafrasear ahorita. En el versículo 3 de ese capítulo que estamos leyendo, te voy a poner que cuando tú te diste cuenta con tu nombre, tu hermano, tu hermana, cuando el Espíritu Santo te ha confrontado, después de haber admitido tu situación, después de haber admitido tu mal genio, tu maltrato, después de haber admitido que sos gran perfeccionista, después de haber admitido que no dejas pasar ninguna, después de haber admitido que sos controlador, de que eres todo perfecto, después de que no soportas a la gente que llega tarde, que no soportas a la gente que es desorganizada, a la gente que es engañosa, que te traiciona, a la gente que es imprevisible. Después que tú te das cuenta, ¿sabes qué tienes que hacer? Dice, cuando oí estas palabras, dice el versículo 4, me senté y lloré. E hice bueno por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Hay gente que no está lista para recibir un perdón. Hay gente que todavía no está lista para aceptar algo. Hay gente que todavía no te cree. Entonces, mientras tanto, tú tienes que sentar y orar. Orar. Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? Porque en ese tiempo, 4 meses de prueba a Elías. En ese tiempo, Elías sabía, él tenía el deseo, pero no dependía de él. El tiene hasta allá tenía un patrón como pecado, el rey. No conocía la ciudad, no conocía a la gente, conocía a los cautivos. Sabía que estaba a una buena distancia y que había muchos reinos que pasar. No sabía cómo iba a salir la gente al final, allá en Jerusalén. Entonces, sabiamente lo que él hizo fue orar. Primero, para que no se le quitara el deseo, que no todo quedara en una simple intención, para que no todo quedara en un impulso más. Aquí es. Mientras tanto, Dios sigue perfeccionando y preparando a los demás. Mientras cada clavo va saliendo en tu vida, va dando vueltas para la izquierda e ir saliendo, tienes que meterte en oración con Dios, hablar con Él, buscar refugio en Él, buscar su compasión. Mira, hermano, hay cosas que tú sabes que has metido la mano y lo único que te queda es pedir clemencia. ¿Sabes qué es la clemencia? Que te queda un campo, es una condición. El estar hincado es un símbolo de que hay alguien más grande que tú. Entonces, cuando tú oras y lo buscas a Él y le dices, Señor, mientras tanto tú obras. Amén. Mientras tú obras, tienes que decirle, Señor, cámbiate. Entonces,
quienes les gusta orar en público para que lo vean. Oraciones en grande lo pueden. ¿Ven? ¿A dónde dice? Tu cuarto como centro, cierra la puerta y hablemos. En la intimidad viene la transformación. Qué feo fuera si el vientre de las madres, de las mamás, fuera descubierto, que nosotros viéramos cómo el porcentaje que se salva de no sé qué. Qué desesperante fuera, o cómo intervendríamos nosotros, metiéramos nuestras manos, si tuviéramos el privilegio, o yo no sé si fuese un privilegio de ver cómo se va formando en el vientre de tu hijo. Aunque para un hombre nos cuesta. Fulano quiere que le llames Simplicio. No, ¿por qué? Así se llamaba mi tatarabuelo. Pleito con un hombre. Eso nos cuesta. Ahora, si tú tuvieras el privilegio de ver, meterías la mano acá de algo, Señor, mira, por favor, ¿cómo le estás haciendo así la cabeza? No, Señor, así me le un poquito más chiquito la boquita. Que no sea tan trompudo, Señor, o trompudo. Ay, Padre, mira los pies, que es chiquito. O el pie del dedo gordo es más pequeño que los demás. Por favor, usted tendrá ahora, Señor. Por eso que al final no hay bonitos ni feos. Son únicos. ¿Por qué? Porque tú fuiste formado en los secretos, fuiste formado. Entonces Dios quiere transformarte estas debilidades en los secretos. Dios quiere agarrarte ahí, que tú llegues en los secretos, ¿sabes? Lo mejor en el matrimonio. En el matrimonio. ¿Cuál es el momento mejor? Yo no quisiera que mis hijos estuvieran ahí. Dale, papi, dale, papi. Hay cosas que solo son entre ella y yo. La puerta, mire cómo cerrada. Ay, mire, ¿cómo te soy yo? Así se llama, aleluya. Ya no hay nada. Sí, otra vez. Lo mejor del matrimonio es la intimidad. Cuando vas a carretear a un hijo, si lo haces en público, ¿qué pasa? Lo avergonzas. Pero cuando en público están, ay, bien, mi hijo no se preocupe, no va a estar bien. Fabricito lindo, vení, mi niño. Para que todo lo oiga. Sí, papi, ya voy. Entra a la puerta y se mi hermana hizo transformada. Y de ahí sale